Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo del 12 al 22. Estos maestros insultan lo que no entienden, actúan sin pensar como animales que nacen para ser atrapados y muertos, y terminarán como esos animales. Ellos le hacen mal a otros y se les pagará con la misma moneda. Disfrutan haciendo a la vista de todos lo que le viene en gana. Cuando cenan con ustedes, ellos son una mancha que causa vergüenza, pues con sus mañas lo echan todo a perder. No pueden ver a una mujer sin desvestirla con la mirada, ese es su pecado permanente. Hacen pecar a las personas inestables, son ávaros y expertos en aprovecharse de los demás. Por eso están bajo maldición. Se apartaron del buen camino y se desviaron por el mismo camino de Balán, el hijo de Bosor, a quien le encantaba que le pagaran por hacer maldades. Balaam fue reprendido por su pecado. A pesar de que los burros no hablan, una burra le habló como habla un ser humano y le dijo que se estaba cometiendo un error. Así logró detener la locura del profeta Balaam. Esos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes a las que se llevan el viento. Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. Buscan impresionar a la gente con sus palabras, que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto que haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su mismo vómito. Dios los bendiga, familia y amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestros devocionales diarios. Y estamos nosotros leyendo la segunda carta de Pedro y analizando lo que ella nos dice. Hoy vamos a ver, no hay vuelta atrás. La palabra nos advierte de los falsos profetas, de los falsos maestros, y nos hace un llamado a través de su palabra para que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice la palabra. Nosotros tenemos que tener un crecimiento de fe, de conducta, de nuestra manera de pensar, siempre hacia la madurez. En este pasaje nos da 3 razones por las cuales nosotros debemos seguir adelante, no volvernos atrás, no mirar atrás, porque el que mira atrás se hace transgresor, dice la palabra del Señor. Y la primera razón que encontramos en la Biblia, en estos textos de la segunda carta de Pedro, es que nuestra conciencia se despierta a la realidad de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando aceptamos a Jesús como Salvador, esa semilla se siembra en nuestras vidas y comienza a germinar. Esa luz comienza a dar esa evidencia que nosotros hemos aceptado a Jesús como Salvador personal. Entonces, en nuestro interior se descorre el velo de la ignorancia que antes traíamos, que antes teníamos acerca de Dios. Entonces, cuando escuchamos y tenemos la fe para aceptar al Señor, la conciencia de nosotros se despierta a esa realidad espiritual y somos entonces ahora conscientes de las implicaciones del pecado. Somos conscientes del juicio que hay para aquellos que no aceptan al Señor, aquellos que por su incredulidad no abrazan las enseñanzas del Señor. Somos conscientes de lo
bueno y de lo malo. Somos conscientes del premio de Dios, del sacrificio que hay que hacer para seguir en el camino del Señor. Por eso muchas personas a veces, como dice la parábola del sembrador, reciben la palabra con gozo, con alegría, porque la palabra de Dios despierta en ellos ese amor hacia el Señor, hacia las cosas de Dios, y se hace esa luz, se perfecciona en su interior. Entonces dice la parábola que, bueno, ellos reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíces, porque fue sembrada en pedregales o porque fue sembrada junto al camino, el enemigo roba esa palabra o no se echan las raíces suficientes, y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, entonces esa palabra ya no está. Ya no es firme, ya las personas abandonan la fe, ya las personas se alejan de la palabra del Señor. Pero cuando nosotros somos conscientes de todas estas cosas, no podemos volver atrás, no podemos mirar atrás, no podemos negar al Señor. Por eso esa es la primera razón, no hay vuelta atrás, porque no podemos hacerlo. La segunda razón porque no hay vuelta atrás, porque no podemos mirar hacia atrás, es porque la nueva vida en Cristo nos impulsa hacia adelante. Nosotros leemos en la carta a Filipenses, Pablo decía lo siguiente, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, lo que está adelante. Él iba en el camino, la meta estaba allá, pero una cosa hago. O sea, eso es la afirmación que dice Pablo en esta carta: olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahí hay 2 o 3 cosas que nos ayudan a nosotros a ir hacia adelante, que es lo que nos impulsa a seguir hacia el objetivo. Y lo primero es olvidarme del pasado. No podemos mirar atrás al pasado. La vida anterior, los hábitos y las costumbres que traíamos deben ser cambiadas. Tenemos que renunciar y rechazar a toda obra del hombre, del viejo hombre, como Romanos nos lo dice, porque la palabra nos insta y nos dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces todas esas cosas de atrás, todas esas cosas del viejo hombre, las costumbres y los hábitos que traíamos de esa vieja pasada manera de vivir, tenemos que olvidarlo, tenemos que hacerlo morir, como dice la palabra, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y hay una lista ahí de todas esas cosas que son costumbres y hábitos malos que traíamos y que nosotros debemos rechazar, renunciar a eso. Entonces, cuando dejamos atrás al pasado, lo enterramos, tenemos que extendernos hacia adelante, dice Pablo en su carta. O sea, ir hacia adelante, colocar nuevos pensamientos y nuevos objetivos en nuestras vidas, porque el objetivo principal ahora es Dios. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es nuestro modelo de vida, Jesús es nuestro objetivo. A imagen de él debemos crecer, ser como él es, una persona que es, por ejemplo, humilde, una persona que es amorosa, una persona que dio su vida por nosotros. Así nosotros tenemos que tener ese ejemplo de vida allá adelante. Ese es nuestro objetivo. Dice: extendiéndome hacia la meta, dice Pablo en esta carta, y proseguir hacia el premio. Hay muchos premios, hay muchas recompensas. La palabra de Dios está llena
de esas promesas que Él nos hace de que seremos recompensados, que seremos premiados, que Él nos dará la corona de la vida, la corona de la justicia, esas 7 coronas que Él nos promete a nosotros. Pero para obtener esas coronas, para obtener esos premios hay que luchar, hay que trabajar, hay que sacrificar. Nosotros no podemos hacerlo como en un juego, sino que nosotros debemos trabajarle y lucharle a esas coronas y a esos objetivos que el Señor nos va a dar, esas recompensas que el Señor nos da. Hay una acción muy importante para alcanzar eso y es ser fieles, porque dice una de las cosas que nosotros alcanzamos a ser fieles es la corona de la vida, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una palabra en Ezequiel que nos confronta muchísimo acerca de permanecer fieles. Y se la voy a leer, dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Vivirá esa persona por la justicia y por las acciones pasadas cuando él se separó del camino? Ninguna de las justicias que hizo antes serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Entonces de nada le valió todo eso que hizo, toda esa carrera, si a lo último pecó, si a lo último se alejó, si a lo último no siguió el camino. Entonces ese es el llamado que el Señor nos hace a ser fieles hasta la muerte, constantes en el camino del Señor, hacia adelante, no mirando hacia atrás. Y la tercera razón por la cual nosotros tenemos que ir en el camino hacia ese objetivo que es el Señor, hacia ese objetivo que es el premio, que es la recompensa, es que el llamado de Dios es irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos evitarlo, ni decir que pensamos que era un juego, porque cuando Él nos llama hay que obedecerlo. Entonces dice la palabra que había una persona que le dijo al Señor: te seguiré, Señor, pero déjame primero que vaya y me despida de los que están en mi casa, de mi familia, y luego sí te voy a seguir. Y entonces Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Él llamó a Pedro, cuando llamó a Juan, cuando llamó a todos sus apóstoles, ellos dejaron todo y siguieron a Jesús, porque el llamado de Dios es irresistible, porque el llamado de Dios nos compunge, porque el llamado de Dios nos esfuerza a seguir adelante. Nosotros tenemos que decir sí o no. No podemos decir: no, espere un momentico, Señor, mientras hago esto, mientras hago lo otro, soy muy joven todavía, despuesito te sigo, despuesito déjame que haga algunas cosas primero, porque hay muchas personas que dicen así. Entonces el Señor dice: no, es que yo te llamé, yo no te vuelvo a llamar, yo ya te llamé, y en ti está que me obedezcas o no, que me sigas o no, porque Dios hace un llamado una sola vez. Él llamó y uno obedece o no obedece. Entonces uno tiene que seguir adelante. Dios llama al que Él quiera, porque Él dice que cuando subió al monte oró y bajó, escogió al que Él quiso. Y Él nos escogió a nosotros, Él nos llamó a nosotros, y el Dios tiene un propósito especial en su llamado. Dios no nos llama por jugar, Dios no nos llama para ver qué hacer, no, Él nos llamó, nos salvó, con llamamiento santo nos hizo conforme, lo hizo conforme a su obra, a su propósito, el propósito de su gracia. Y Dios retribuye
a los que toman esa decisión afirmativa y dicen, sí, Señor, yo te seguiré. Entonces ahí es que tenemos la bendición de Dios, ahí es que tenemos el respaldo de Dios, ahí es que tenemos la compañía de Dios, porque Él no nos deja solos, Él nos llama para estar con Él, así como llamó a sus discípulos, así mismo cuando nos llama para estar con Él. Dios nos acompaña, Jesús está a nuestro lado. Y nosotros, aunque en el camino hay sufrimientos, en el camino hay pérdidas, en el camino hay circunstancias difíciles, Dios está con nosotros, Él nos acompaña y vamos en el camino. Dice que el camino no es ancho y espacioso, dice que el camino que lleva a la vida eterna es un camino difícil. Pero el Señor está con nosotros, el Señor nos fortalece, nos afirma, nos establece y esa es la recompensa que nosotros tenemos. Dios dice en su palabra que si nosotros hemos perdido mucho al acercarnos a Él, al decidir por Él, tendremos mucho más de recompensa, mucho más cosas de las que perdimos. Y la pregunta de hoy para ustedes, ¿han creído en Dios para llegar hasta el fin? ¿Para estar en la presencia de Dios? ¿O estamos pensando en devolvernos? ¿O estamos pensando en ya no más? Ya me cansé, ya no puedo más. No, Dios está con nosotros, nos fortalece, no podemos mirar atrás, no podemos tomar esa alternativa ni esa decisión de decir no, porque el Señor lo dice en su palabra, que nosotros cuando creímos en Dios deberíamos hacerlo como estas personas que planean hacer una casa o planean hacer un edificio, tienen que planear seguir adelante. Vamos a orar, las personas que me escuchan, y si hay alguna persona de las que me está oyendo en este día, está viendo este video y está pensando en devolverse del camino, en apartarse de Dios, porque no puede más o porque el sacrificio es muy grande o porque la pérdida es muy grande para usted, yo hoy lo invito para que siga con el Señor, para que siga con Cristo, porque Él es el que nos establece, nos afirma, nos convence, estamos seguros en Él. Dios, gracias te damos por tu palabra, porque tú nos enseñas, porque tú, Señor, nos afirmas en el camino, porque, Señor, a través de las circunstancias difíciles tenemos nuestros ojos puestos en ti. Nuestro objetivo eres tú, Señor. Caminamos hacia adelante, nunca volveremos atrás, porque tú hiciste tantas cosas por nosotros. ¿Cómo daremos la espalda, Señor, a ese Rey del universo que nos amó y se entregó por nosotros? Gracias, Señor. Amén y amén. Espero que la palabra de hoy haya impactado tu corazón. Y si es la primera vez que tú escuchas esta palabra y ha llegado a tocar tu vida, te pido que repitas conmigo esta oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Señor Jesús, hoy te invito a que entres a mi vida, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ser esa persona tan especial en mi vida. A partir de este momento, gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, qué bueno que estés compartiendo con nosotros, y es importante tenerte ahora como parte de la familia de Dios. Eres bienvenido a casa. Hola iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.